Hasta que nuestra casa matriz me dice, muchachos, si tienen que quebrar, quiebren. Y fue en ese momento, en la desesperación, que dijimos, bueno, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, ¿por qué no empezamos a trabajar con el cliente domiciliario? Y nuestros servicios están todos relacionados con detectar las fugas de gas antes de que representen un riesgo para las personas o para los bienes. Y fue ahí con una conversación con un amigo, tomando una cerveza, y dice, che, ¿por qué no publicás en Google Ads? Yo la empresa la veo como una familia. Para mí es mi segunda familia. Entonces, la gente que trabaja conmigo es son parte de mi vida. Tuvimos unos cuantos desafíos. De pasar esto de trabajar con los clientes B2B al cliente B2C fue un gran desafío. Solucionar sin romper. Viste que hace un ratito antes en la charla te decía que 4 patas fundamentales. Una era no romper. Y nosotros teníamos que renovar los contratos con estas compañías. Todos nos decían, tranquilo, el año que viene va a haber tarifas. ¿Cómo recordás ese día? Te llaman y te dicen, Juan, se está incendiando la empresa. Fue una llamada de un vecino que nos llamó 4 de la mañana diciendo, está saliendo llama por la ventana, y cuando llegamos ya estaban todos los bomberos y la empresa toda incendiada. Bueno, hoy vamos a conocer una historia muy interesante. Estamos acá en Casafugas con Juan Ignacio Argüello. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por visitarnos. Nada más y nada menos que con el CEO de Casafugas. Y hay una historia que creo que la gente tiene que conocer. ¿Cómo son los inicios de Casafugas? Uf, los inicios de Casafugas son muy locos, muy impresionantes, porque nosotros cuando comenzamos en el tema de la detección de fugas, comenzamos con las transportadoras y distribuidoras de gas. Se privatiza acá el Estado en el año 92 y había una gran demanda de parte de la industria contar con tecnología como la que nosotros fabricamos para detectar fugas en los gasoductos y en la red de distribución. Y a su vez también había una gran demanda de poder prestarle estos servicios. Pensar que estas redes de gas nunca se habían recorrido, y a partir de la privatización y la existencia de nuevas normas técnicas que obligaban a estas empresas a hacer estos recorridos de inspección, aparecemos nosotros ofreciendo este servicio. Y nuestros servicios están todos relacionados con detectar las fugas de gas antes de que representen un riesgo para las personas o para los bienes. Si hoy ves lo que es Casafugas, una empresa muy grande, muy importante en el mercado, ¿qué recuerdos y qué diferencias encontrás con aquel momento? Bueno, claro, en aquel momento nosotros únicamente trabajábamos con estos clientes industriales que recién te comentaba. Pero Argentina vivió un proceso donde se congelaron 14 años las tarifas de gas, y estas empresas empezaron a tener problemas. Nosotros, como contratistas de estas empresas, también empezamos a tener problemas económicos. Y ahí fue que, escuchando mucho a la gente, cuando íbamos caminando por la calle buscando, decían, che, en mi casa tengo una pérdida de gas, ¿no me la podés detectar? Porque vino un gasista y me dijo que tengo que romper toda la casa. Y nosotros empezamos a escuchar, y empezamos a notar que hay una gran demanda, una necesidad de poder encontrar en el lugar específico una fuga dentro de una casa sin la necesidad de tener que romper. Y fue ahí con una conversación con un amigo, tomando una cerveza, y dice, che, ¿por qué no publicás en Google Ads? Te estoy hablando hace 20 años atrás. De ahí sale la frase que vos mencionaste alguna vez, como Google Ads me salvó la vida. Exactamente, exactamente. En ese momento era apenas estábamos con los celulares, no teníamos ningún tipo de sistema. Hicimos esta publicación y no podíamos creer la demanda, la cantidad de gente que nos contactó contando que tenía esta problemática de una fuga, que la única solución tenía la famosa esa frase, Pepe hay que romper, y nosotros aparecimos, nos introducimos en el mercado con esto diciendo, mira, yo te puedo encontrar la fuga sin tener que romper nada. Entonces, mandaste ese anuncio, ¿y cómo fue? ¿Empezaron la demanda, la gente necesitaba y tenía este problema y estaban preparados para hacer soporte a eso? No, no estábamos preparados para nada. O sea, como te explicaba, toda la empresa estaba organizada para trabajar B2B. O sea, Okey. y salir a trabajar con el cliente final fue todo un desafío. De hecho, hasta el nombre, nosotros cuando empezamos a ofrecer este servicio nos llamamos Hogar Industria. Okey, no era el nombre No más era marketinero hablando. exactamente. Y el nombre surge cuando los técnicos empezábamos a ingresar a la casa, y los disparos de alarma en los equipos, ti, 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 la gente nos empezó, oye, llegaron los cazafantasmas, llegaron los cazafantasmas. Fue que dijimos, bueno, tenemos que utilizar un nombre de fantasía
para que la gente no se pudiera identificar en las redes. Y ahí nace nada más y nada menos que el nombre Casafugas. Casafugas, exactamente. ¿Qué hitos importantes encontrás a lo largo del recorrido de la historia de la empresa? Como hito más importante, bueno, en el 94 nace la empresa, empezamos a importar la tecnología de nuestra casa matriz de Italia, empezamos a vender muchos instrumentos y el proceso de privatización se fue expandiendo por toda Latinoamérica. Entonces nosotros de Argentina empezamos cuando se privatizaba el gas natural en Brasil, las compañías, por lo general eran todas europeas, tomaban la concesión y nos invitaban a ir a estos países. Entonces hicimos muchas ventas en Chile, en Uruguay, en Perú y en Brasil. Y esto fue un desafío porque nosotros trabajamos muy local y salir a exportar servicios y productos fue uno de los primeros grandes desafíos que tuvimos. Algo también importante es que Casafugas hoy está en varios puntos de la Argentina. Sí, ¿Cómo fue ese crecimiento? vos ahí te fuiste bien al final, está muy bien, pero quiero ir un poquito antes, porque tuvimos unos cuantos desafíos. De pasar esto de trabajar con los clientes B2B Ujú. al cliente B2C fue un gran desafío. Lo primero fue definir los productos y servicios que le íbamos a ofrecer a estos clientes. Y en segundo lugar, lo más fuerte fue romper el tema cultural, porque todos los gasistas que nosotros contratábamos, cuando le decíamos, vos andá a detectar la fuga, el gasista mismo, nuestro de la compañía, le decía al cliente, no, mejor cambiar todo el caño. Ok. Entonces, teníamos un montón de gente acostumbrada a que la única manera de resolver una fuga era cambiando la cañería. Entonces, cambiar ese paradigma fue muy fuerte. Tuvimos que invertir mucho en capacitación, mucho en recursos humanos, hasta que en un momento logramos nuestro propio semillero. Era de tanto esfuerzo, tanta fricción teníamos con nuestro propio personal, que decidimos crear nuestra propia escuelita. Esa escuelita para nosotros fue tremendo porque empezamos a tomar gente muy, muy joven, que recién salía de la escuela secundaria, y le empezamos a enseñar en el uso de la tecnología y esta filosofía que tiene que ver con cumplir con 4 pilares fundamentales: que el cliente pudiera ahorrar tiempo, no tener que romper nada de la casa, trabajar con lo que es cero riesgo comercial. Si yo te propongo un servicio y no funciona, vos no me lo pagás, y obviamente un ahorro importantísimo de dinero. Eso creo que es una de las cosas que marca a Casafugas como una empresa diferente, porque sin duda el sistema de capacitar, y eso es un desafío enorme, Enorme. dar mucho más trabajo, y eso creo que ahí hay una clave muy importante. Y entonces vos me comentás cuáles servicios quedaron conformados en ese momento. En ese momento, como nosotros sabíamos hacer únicamente gas, empezamos a ofrecer detección de fuga de gas. Ok. Y una de las cosas que a mí me caracteriza mucho es el tema de la escucha activa. A mí me gusta escuchar mucho al cliente. Entonces, cuando nosotros ingresamos a los domicilios, decía, qué bueno que me detectaste la fuga de gas. Pibe, sos un crack, pero también tengo una fuga de agua. Ok. ¿No tenés algo para resolverme el tema de la fuga de agua? Y bueno, y así fuimos desarrollando distintos servicios y hoy nos encontramos con 5 verticales. Hoy podemos detectar fugas de gas, Ujú. fugas de agua, fugas en lo que es losa radiante o radiadores de calefacción, Mm. piscinas, que fue uno de los últimos que después vamos a hablar Un sobre este, poquito. sí, un poquito sobre esto, y redes de incendio. En ese momento teníamos la tecnología solamente para detectar el punto de pérdida de Bien. las cañerías que estaban debajo de pared, o embutidas perdón, embutidas en la pared o debajo del piso. Y el cliente nos decía, che, qué bueno esta tecnología, qué precisión, pero aún así tengo que romper. Ok. Entonces, en esos años pusimos mucha cabeza, mucha energía en poder tener toda la tecnología para encontrar con precisión, hasta el punto que a nuestros clientes le decimos que si yo no te encuentro la fuga, no me pagas nada. Estamos Ok. tan seguros que la encontramos. Y esta seguridad viene de los años de experiencia y la tecnología. Pero venía el gran desafío, que era poder solucionar sin romper. Viste que hace un ratito antes en la charla te decía que 4 patas fundamentales. Una era no romper, Ujú. pero nosotros seguíamos rompiendo. Y ahí empezamos a innovar, investigar, analizar qué otras cosas sucedían en el mundo y empezamos a escribir, nuestra primera vez que escribimos la misión, lograr ser en la Argentina la empresa que pudiera reparar
cualquier tipo de fuga que se produzca en cualquier tipo de cañería que transporte cualquier tipo de fluido, ya sea líquido o gaseoso. Entonces empezamos a introducir resinas por el interior de la cañería y podíamos reparar sin romper. Y eso fue una explosión. Ok, Ahí fue los casos más conocidos, eran los cortes de gas en los edificios. ok, Salían todas las notas en el diario Clarín, familias 1 año sin gas, 2 años sin gas, porque el corte de gas en un consorcio es brutal, es brutal. es brutal, es brutal. Imagínate, vos estás en invierno, viene la compañía de gas, la señora del sexto A siente olor a gas, denuncia, va a la compañía de gas y corta el gas. Y de repente vos ya estando en invierno no te podés bañar, no podés cocinar, si tenés un bebé, un drama. Ok, Y los consorcios estaban obligados a tener que cambiar las cañerías. Obra faraónica, obra de tener que romper todo el edificio porque hay que llegar con cada cañería, cada departamento, una fortuna. Entonces, hasta que los propietarios se ponían de acuerdo, juntaban el dinero, eran 2 años sin gas. Y esto hay cantidad de artículos en los diarios de ujú. gente quejándose de eso. Y ahí nosotros de tanto escuchar, dijimos, bueno, tenemos que buscar un método de poder reparar las cañerías sin romper. Entonces me quedo con una palabra que es la escucha activa, como un pilar. Juan, y algo también que pasa, que sucede y que es parte también de los hitos de la historia y más que nada estar en un contexto como la Argentina, en un país como la Argentina, donde han pasado un montón de cosas en estos años. ¿Recordás algunos momentos difíciles, momentos en los cuales fue un desafío que tuvo que superar la empresa? Sí, esto que mencionabas es buenísimo y me hace acordar mucho a la frase, toda crisis trae una oportunidad. Toda crisis trae una oportunidad. Bueno, cuando yo estaba en crisis y me la contaban, al que me la contaba lo quería agarrar del cuello porque estaba a punto de quebrar, llorando, desesperado. Pero realmente después, con los años, vimos que esa crisis terminaron siendo oportunidades. Esto que te mencionaba, cuando el gobierno congeló las tarifas y nosotros teníamos que renovar los contratos con estas compañías, todos nos decían, tranquilo, el año que viene va a haber tarifas. Bancá, bancá que van a aumentar, bancá. Y me empecé a comer todo el capital, me empecé a comer propiedades, vehículos. Hasta que nuestra casa matriz me dice, muchachos, si tienen que quebrar, quiebren. Y fue en ese momento, en la desesperación, que dijimos, bueno, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, ¿por qué no empezamos a trabajar con el cliente domiciliario? Entonces ahí fue una gran crisis, donde tuvimos 8 años a pérdida y a punto de quebrar. Y ahí fue la generación de De todo Casa lo que de venimos Casa Fuga. contando. Pero tuvimos unas cuantas crisis más. Otra crisis muy importante fue cuando se nos incendió la empresa. ¿Cómo fue eso? ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2014. 2014. Sí. Eh, ¿Cómo recordás ese día? Te llaman y te dicen: "Juan, se está incendiando la empresa", ¿fue esa conversación literal? ¿Cómo recordás eso? fue una llamada de un vecino que nos llamó 4 de la mañana diciendo, está saliendo llama por la ventana de la medianera. Y cuando llegamos ya estaban todos los bomberos y la empresa toda incendiada. Yo lo que destaco, dos cosas. Esto fue a las 4, a las 8 de la mañana empezó a llegar el personal, a las 8 de la mañana ya más o menos el incendio estaba apagado, hasta me emociono, porque me acuerdo que todos los colaboradores vinieron con sus baldes, con sus secadores, trapos, a empezar a recuperarnos. Ah, ya me emociono, perdón. No, por favor, Eh, es decir, los mismos empleados, la gente que trabajaba, vino a salvar con lo que podía la empresa. Tal cual. Y otra cosa, no, yo pensé que no nos íbamos a recuperar, porque nosotros tenemos un laboratorio donde calibramos todos estos equipos, y como nosotros logramos que el 80% de todas las empresas de gas de la Argentina se controlen con estos equipos, en el laboratorio teníamos muchos equipos de nuestros clientes. Y estos equipos más o menos cuestan $6.000 cada uno. Teníamos un montón. ¿Cómo hacíamos para Sí. reponer y volver a todo eso? Y otra cosa, que el otro hecho, nosotros éramos representantes de una marca japonesa, Rikin Keiki. Cuando le contamos que tuvimos este incendio, los japoneses nos mandaron un cheque que eran simbólicos, eran $1.000 para ayudarnos a recuperarnos del incendio. Y no es que nosotros con esta empresa japonesa teníamos una hiperrelación, pero ahí se destacaba el tema de la cultura japonesa, porque están acostumbrados a vivir varios desastres, y fue un gesto impresionante. Ahora vamos a hablar un poco de la mejora continua y de un montón de cosas
que aplica la empresa. ¿Qué palabras tenés bueno, para las personas que tienen el servicio, pero también para 2 ramas que son súper importantes? Una es todos esos proveedores, bien, todos esos proveedores de la empresa, y otra es la gente que ha laburado, y que ha trabajado en Casafugas en las distintas áreas, desde la atención al cliente, hasta el técnico, hasta la área de comunicación. ¿Qué palabras tenés para decirles? Yo la empresa la veo como una familia, para mí es mi segunda familia. Entonces, la gente que trabaja conmigo es parte de son parte de mi vida. Y gracias a esta gran comunidad, a esta cultura que tenemos de trabajar en equipo, fue el motor para superar una de las crisis. Y después tuvimos unas cuantas más, Unas cuantas unas más. cuantas más. Después nos agarró el 2001 también, y después nos agarró otra más, bueno, la pandemia. Que sobre la pandemia me gustaría también contarte Ujú, cómo nosotros, habiendo innovado y habiendo trabajado con el tema de la mejora continua, cómo nosotros pudimos atravesar la pandemia casi sin sentir ninguna ningún perjuicio. y Nosotros fuimos pioneros y nosotros en el año 2021, ganamos el premio del Banco Galicia y la revista PYME del diario Clarín a la mejor empresa de Argentina en transformación digital. ujú, ¿Por qué te menciono esto? Porque nosotros antes de la pandemia ya éramos 100% digital. Todos nuestros técnicos reciben orden de trabajo en los celulares, todas las redes sociales las tenemos conectadas a nuestro sistema de gestión y ya tenemos un montón de automatizaciones. Entonces, este software que implementamos, por el cual ganamos el concurso, cuando vino la pandemia y el gobierno dijo que cada uno no puede ir más a trabajar, nos llevamos la computadora a nuestra casa y todos pudimos trabajar en nuestra casa porque nosotros ya éramos 100% mobile. Y eso fue un diferencial muy importante, porque las empresas de nuestro rubro no son tan tecnológicas y ujú. nosotros éramos un bicho raro en ese momento, pero junto con mi socio Facundo habíamos decidido atravesar este camino de transformación digital y con esa crisis de la pandemia la pudimos atravesar muy fácil. Y hoy en día también es un momento que quizás en ese momento era algo más raro, porque todo empieza, en la mayoría de las pymes empieza a surgir luego de la pandemia, es decir, como reacción a la pandemia, empezar a buscar soluciones, y ahí hay algo de prevenir un poco el futuro. Hoy en día también hay algo, hace poco, hace algunos años nos encontramos con la inteligencia artificial, que es algo que escuchamos que pocas personas saben bien cómo usar y cómo también aplicar operativamente en el día a día de una empresa. ¿Cómo trabaja Casa Fugas con la inteligencia artificial? Bien, y lo voy a poner un poquito más larga, Más larga, vamos con todo, vamos, sí. porque es decir, la inteligencia artificial es como lo último. Nosotros trabajábamos con estos clientes, ¿no? Bien. Los industriales, y los podíamos contar con la mano, ¿no? 2 transportadoras de gas, 9 distribuidoras, entonces era una factura por mes por cada equipo, la gestión, pago de transferencia, una administración muy simple. Cuando salimos a trabajar con el cliente hogareño, donde se empezaron a multiplicar por miles, ahora te voy a contar los números actuales, Ujú. pero empezamos a tener muchas comunicaciones, y antes teníamos el famoso Access, un Excel, donde íbamos poniendo fila a fila la cantidad de clientes hasta que el Excel explotaba y era imposible de Claro, manejar. operativamente tenías un problema logístico ya. Tal cual, porque el cliente a uno te pagan con cheque, otro con tarjeta de crédito, otro en efectivo, uno te que decía, mira, me rompiste, tráeme la cerámica, un nivel de comunicación y un infierno. Y ahí fue cuando implementamos este software ruso, B324, que nos permitió gestionar todo esto. El ya tener esa herramienta tan importante, empezar a poder administrar mejor los servicios, nos fuimos animando a comunicar cada vez más. Ujú. Cada vez que empezamos a comunicar cada vez más, empezamos a tener números muy grandes, que son los que te voy a comentar ahora. Hoy por hoy tenemos 9000 interacciones por mes en las redes sociales, tenemos 3000 llamadas por mes, convertimos el 70% de todas esas conversaciones, ingresamos hoy por hoy a 30 casas por día, y toda esa comunicación, que me es difícil comentártela ahora o que vos te puedas imaginar, pero son llamados, mirá, el técnico está acá y no me dice que hay una fuga, ¿me la podés cotizar ya ahora?
cortás el llamado. Tengo acá en el edificio de Viña Rivadavia, ¿cómo se llama el técnico? ¿Qué? Toda una cantidad de comunicaciones que donde si vos no tenés dónde consultar o ver online qué Mm. es lo que está sucediendo con todo tu equipo, la gente, tu gente en la calle, era muy difícil. Cuando nos animamos a publicar más, otra segunda avalancha de contactos. Y ahí donde empezamos a notar que la gente nos llama sábado, domingo, Sí. 10 de la noche. No hay manera de seguir escalando con recursos. Y ahí fue el tema de la necesidad de implementar lo de inteligencia artificial. Hoy colocamos un bot para poder tomar toda esa recepción de esas comunicaciones, y el bot nos ayuda mucho para tomar información y contener y poder ir dialogando y sacando dudas con todos nuestros clientes. Y esto sucede los 365 días del año, las 24 horas, sábado y domingo. Entonces nosotros el año pasado teníamos muchas quejas, che, no atienden el teléfono. Claro, cuando analizamos cuándo sucedían las llamadas, eran 10 de la noche. No, no. Hay algo que también, sucede y pasa un montón en empresas y principalmente que ofrecen servicios, que son a veces las quejas o problemas que tienen los clientes, y ahí y atrás siempre hay obviamente personas trabajando y pensando en cómo solucionar eso. Y te hago una consulta, que tengo una duda. Por ejemplo, si hay un problema en cuanto al tiempo, ¿no? El tiempo que va el técnico a solucionar, ¿cómo fueron implementando mejoras en ese aspecto? Buenísimo, mira la pregunta que me haces. Nosotros teníamos una carga de cantidad de llamadas porque nos preguntaban, ¿el gasista va a venir? ¿Viste? Porque acá en la Argentina que alguien cumple un horario es difícil, y más en nuestro rubro. El plomero o el pintor dice, voy el lunes. Ujú. Nosotros no pasábamos, era tanta la desconfianza que teníamos un montón de llamadas. Va a venir, y el técnico estaba yendo en camino. Cuando yo valoricé y tomé cuenta de todas las horas que teníamos, dije, bueno, che, tenemos que hacer una automatización con esto. Entonces, hicimos una automatización que cuando el técnico está en camino, mueve una tarjetita dentro del sistema de gestión. El sistema de gestión va y le comunica vía WhatsApp al cliente, estamos en camino, y le muestra la ruta por donde está. De eso bajamos un montón la cantidad de llamadas. Y este es un ejemplo. Si el técnico, faltando una hora antes de la hora pactada de inicio del servicio, no mueve esa tarjeta, el sistema le avisa al departamento de operaciones: el técnico está demorado. Y faltando 30 minutos antes, el técnico no reacciona, ahí marcan otra urgencia. El departamento de operaciones, el técnico no, busca otro para que Para podamos que pudiera pedir. reemplazar. Porque nosotros sí sabemos que el tiempo es muy valioso. Sí. Respetamos mucho el tiempo del cliente. El cliente deja de ir a trabajar para recibirnos en su hogar, y lo peor que pudiéramos hacer es no cumplir con el horario. Entonces, sobre eso hicimos una mejora para poder. Y hoy uno puede ver los resultados en las calificaciones de Google. Hoy tenemos más de 730 calificaciones eh, de 5 estrellas, y que es algo muy difícil lograr en una empresa de servicios. Es muy difícil. Y algo también que a mí me llama la atención cuando analizo el caso de Casafuas, que es una empresa totalmente abierta al futuro, totalmente abierta a incorporar la mejora continua, a incorporar siempre, la transformación digital, pero su base es el oficio, es el laburo de oficio. Gente que va a solucionar un problema, son los técnicos, la gente que labura acá. ¿Cómo existe esa combinación? ¿Qué opinas de esa combinación? Yo creo que ahí hay algo muy, muy importante en esos 2 factores. Sí, yo creo que tiene que ver con esto que te decía, la escucha activa. Yo cuando empezaba a trabajar y escuchaba el problema que tenía el cliente cuando tenía una fuga, Ujú. cuando no podía calefaccionarse, eh, era así: no, no puede ser que no tengamos ¿cómo decir? Ese sentimiento de querer ayudar. Entonces en esta empresa hay una gran vocación de querer ayudar a nuestro cliente, independientemente si lo cobrábamos o no lo cobrábamos, siempre nosotros vamos a resolverlo. Y yo creo que eso es como toda familia, se nota, o uno baja Ujú. después a sus colaboradores lo que uno siente, como lo hace con sus hijos. Yo creo que ese gen de preocuparnos mucho por nuestros clientes se ha transformado en algo en el día a día de Casa Fútbol. Transformación, futuro, crecimiento, han pasado cosas difíciles también en el medio, y ahora sí quiero preguntarte un poco de cómo se fue expandiendo también geográficamente y la incorporación de servicios como fue el de piscina. ¿Qué me podés contar de todo eso? Dale.
En Buenos Aires tenemos ya 80 colaboradores trabajando. Y claro, esta publicidad que uno le enfocaba únicamente para Buenos Aires, hay gente que viaja y entra a Buenos Aires o familiares y me empezaron a llamar de Neuquén, de Bahía Blanca. Che, mira, a mi primo le hiciste en Buenos Aires, le solucionaste algo de gas, acá no existe, no. Y así muchos años estuvimos no pudiendo ofrecer estos servicios. Eh, Empezamos con un sistema de franquicias, no nos fue bien, no nos fue bien con el sistema de franquicias, ¿Por qué no fue bien? porque el franquiciado que tomaba la franquicia decía, bueno, por ejemplo, eran gente que trabajaba con calefacción. Ujú. En verano mucha actividad, dice, cuando me baja en invierno hago cazafuga. Pero claro, la cabeza del emprendedor siempre va a defender o va a cuidar a su negocio principal. Entonces no se le ponía tanta pasión como No le ponía. no podías hacer que se pongan la camiseta en total. Exacto. Entonces ahí decidimos que vamos a crecer en las provincias, pero con equipos propios. Ujú. Hoy lo trabajamos donde todo el marketing y la parte comercial lo hacemos en Buenos Aires, o sea, un cliente de Córdoba llama a un teléfono de Córdoba, lo atendemos acá, tenemos como un call center, Ujú. le explicamos el servicio y lo vendemos. Y cuando lo vendemos le mandamos una orden de trabajo digital a los técnicos que tenemos en Córdoba y prestan los servicios. Entonces, hoy actualmente estamos brindando servicios en Córdoba, En Córdoba, Rosario y Mar del Plata. bien. Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Y en este año estamos proyectando abrir en San Juan, Mendoza y Río Gallegos. Bien. Así que atentos con eso. Y piscinas, ¿cómo se incorpora Wow, lo de piscina fue tremendo, fue porque tre es un cambio también, de logística, porque es mucho más laburo también, me imagino, no lo sé. ¿Cómo fue eso? Como nosotros tenemos muchos vínculos con proveedores, europeos, nosotros también nos orientaban a que detectemos fugas de agua en la redistribución. Pero Argentina todavía no está preparada, o sea, o por abundancia de agua o por falta de educación y concientización, pero el tema del agua hoy no es un gran tema en Argentina como sí lo es en Europa. En Europa el cuidado del agua es increíble, Okey. increíble. Todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo mencione, pero ya cada gota de agua se cuenta. Hoy en Argentina todavía el 30% del consumo no está medido. Ujú. ¿Por qué te cuento esto? Porque el tema de piscina nosotros vimos que en Europa se ofrecía este servicio y me decían, esto es buenísimo acá en Europa, todo el mundo lo demanda. Y cuando veníamos acá a la Argentina, decías, ¿quién le va a importar si acá abrí la canilla y siguen llenando con pérdida, la van a seguir llenando? Y yo fui un freno a este servicio. Durante muchos años decía que no me parecía que, Mm. que- que fuera un servicio que la gente demandara. Pero era totalmente desde el desconocimiento. Eh, Me lograron convencer, empezamos a hacer pauta y increíble la cantidad de piscinas que pierden. ¿En qué año fue esto de las piscinas? En el año donde era el 22, 23, 22, 23. sí. eh, y nos dimos cuenta que no es el tema del consumo de agua, que es importante, ¿no? Este recurso no renovable que hay que cuidarlo, sino también el agua que se escapa de la piscina, el daño que causa. Causa un daño muy grande a la estructura de la piscina, porque al quitarle sustento se puede partir. Y también origina el problema de los aumentos de costos en los químicos, porque vos toda esa agua que vos vas ingresando nueva, Sí, sí. entonces, y después cuando el agua baja por debajo del nivel del esquema, no la pueden filtrar, entonces se queman las bombas. Entonces hay una gran problemática cuando una pileta tiene pérdida de agua. Y hoy, este año, nuestras proyecciones de servicios, no solamente vamos a detectar, que ya es un éxito, ya hacemos más de 100 piscinas por mes, Es un montón, es un un montón. montón porque Porque estamos hablando de pocos años, esto arranca en el 23. ¿viste cómo es el boca en boca en los servicios? Cuando vos le resolvés, no sé, en un country al vecino que le bajaba el nivel, se lo resolvés y automáticamente lo empiezan a comentar. Entonces el boca en boca en esto funciona muy bien. Y este año nos propusimos poder reparar el 20% de lo que detectamos. Y esto es un gran desafío. Ujú. Es llevar un equipo de trabajo de 15 personas a 30 este año, con lo cual es uno de los focos para este año.
algo también, estamos hablando de crecimiento, de lo que se viene, del futuro, me hablaste de una expansión, de ubicación, de equipos, de servicio también, pero hay algo que te ha acompañado hoy hasta casi que se volvió algo personal, digo, que fue la norma. Bien, qué lindo tema, qué No lindo sé tema. cómo, para ir cerrando, pero es muy importante, y cómo podemos hablarlo en algo que hasta técnicamente quizás alguien del rubro lo entienda. Bien. ¿Qué es y qué significó para vos todo este tiempo? Este es un problema mundial, Okey, mundial. mundial. ¿Por qué? Porque las cañerías de gas, antes en las roscas se le ponía el cáñamo. Ujú, Este cáñamo funcionaba como sellante, bueno, 50, 60 años atrás, cuando todavía la industria química no tenía tantos sellantes como lo que existen hoy. Este cáñamo, cuando el gas venía con humedad, hacía que esto estuviera hinchado y no perdía. Hoy el gas es seco, mejoró la calidad, ujú. entonces al ser seco contrae esa fibra y por las roscas se originan micropérdidas. Si hoy salimos a medir las cañerías de gas, el 70% de las cañerías tienen pérdida. Yo voy a tu casa y vos decís, no, mi casa no tiene pérdida, yo lo mido y yo te garantizo que tenés pérdida. Y esto pasa en el mundo. Entonces, el mundo tiene un sistema de poder introducir una resina por el interior de la cañería. Okey. Vos llenás toda la cañería con esta resina, la presurizás y el producto penetra dentro de la rosca. Acá tengo otro pedacito para poder ver. ¿Ves? Esto tiene una elasticidad Ujú. que también se recomienda colocar esta resina en lugares sísmicos. Pero en un edificio que oscila, el punto más frágil siempre es la rosca. Entonces era muy imperioso y necesario tener un sistema para poder reparar las pérdidas en la rosca. Cuando la cañería estaba en perfecto estado, lo único que perdían la rosca, los gasistas te rompían todo el edificio para cambiar un caño que estaba en buen estado. No Okey. es que el caño estaba podrido, sino que lo único que tenía perdían las roscas. En el año, no me acuerdo cuándo, pero creo que fue en el año 2012, fuimos al ENARGAS, al Ente Nacional Regulador del Gas, a presentar un proyecto de norma. Nosotros lo único que hicimos fue tomar copias de las normas que existen en el mundo y decirle, señores ENARGAS, es muy importante para la Argentina eh, que exista este método. Hicimos esta presentación y como toda generación de nueva norma Yo mueve el mercado, y en este caso el mercado que movía era perjudicar, o lo que se sentían perjudicar eran los gasistas matriculados, porque ellos en realidad lo que querían seguir haciendo es cambiar caños. Entonces la verdad que fue una norma muy discutida, muy difícil, pasaban los gobiernos, y el ENARGAS, antes de que comunique una norma o que pueda dictar una norma técnica nueva, tiene que someterlo a una ronda de discusión pública, donde ahí opinan gasistas matriculados, defensa del consumidor y todo esto, y bueno, había una gran oposición. Pero después de 12 años logramos que esto se apruebe y es un gran beneficio, no para nuestra empresa, sino para los usuarios. para los usuarios. Y sobre todo para la Argentina, porque cuando un edificio se le pasa eléctrico, lo único que estamos haciendo es empujar a alguien que utilice la energía en forma deficiente. Nosotros en Argentina, para generar electricidad, tenemos que quemar gas. Okey, Entonces, no hay cosa mejor que nosotros podamos consumir gas. Y ahora, más que todos, con el desarrollo de Vaca Muerta. exactamente. Entonces, esto fue un hito importantísimo donde se van a beneficiar muchos nuestros usuarios. Juan, ¿hay algo que no te haya preguntado, que quieras aportar? ¿Alguna pregunta, algo que me hayas dicho? Che, creo que me quedé con ganas de decirte esto. Sí, yo quiero destacar lo que es la perseverancia, ¿viste? Hablamos mucho de las crisis y cómo fue salir de estas crisis, y me gustaría hablar del público joven, a la gente Sí. que recién empieza, de charla con mis hijos, era ser perseverante. Hoy es como que todo es muy inmediato y todo, si esto no fue. Y, y yo creo que un consejo para todos sería trabajar sobre la perseverancia. Creo que ese es un lindo mensaje. Gracias de verdad por la conversación. Espero que les sirva también a todos los que escuchen. Y esto fue la historia de Casa Fugas.